Esa noche, bajo una lluvia torrencial, encontré a mi abuela acurrucada en una parada de autobús. Estaba empapada, temblando, con la mirada nublada y los ojos moviéndose de un lado a otro como los de una niña perdida. Había sido echada de mi propio apartamento por la mujer a la que una vez llamé mi prometida. Cuando regresé a casa, la puerta estaba entreabierta. Me quedé helado. Emma estaba allí, el cabello despeinado, y detrás de ella se encontraba Ryan, mi mejor amigo, el mismo que había jurado ser mi padrino de boda. Me miraron sin una pizca de remordimiento. Descubrí entonces que, mientras yo pasaba las noches trabajando para cuidar de mi abuela, ellos me habían traicionado, y la habían echado a la calle como si fuera una cosa vieja e inútil. Pensé que ese sería el punto más bajo de mi vida, hasta que un extraño apareció en el pasillo del hospital, un hombre de cabello plateado, ojos serenos y voz temblorosa al pronunciar su nombre. Evelyn, ha pasado tanto tiempo. Jamás imaginé que ese hombre sería millonario, ni que el pasado que compartía con mi abuela cambiaría mi vida para siempre. Hola, mi nombre es Haden Whitmore, tengo 26 años y crecí bajo la sombra imponente de la familia Whitmore, un linaje que alguna vez fue célebre en Birmingham, Alabama, donde los hornos de acero ardían día y noche como el corazón palpitante del sur de Estados Unidos. Trabajo en el complejo industrial Aendale como especialista en ventas de materiales metálicos. Mi día a día está lleno de números, contratos y el calor sofocante de los talleres mecánicos. No es un trabajo glamuroso, pero me enorgullece saber que contribuyo a mantener las ruedas de la industria en movimiento. Aún así, en el fondo sé que estoy huyendo de algo, tal vez del apellido Whitmore, o más bien, de lo que ese nombre alguna vez representó. Birmingham no es una ciudad de grandes sueños. Es áspera, llena de humo, polvo y calles agrietadas, pero para mí es hogar. Son las sofocantes tardes de verano en el porche de la mansión de Redmond Park, donde mi abuela Evelyn me contaba historias con una voz suave como las notas del piano que solía tocar. Ella era la única en la familia que me hacía sentir que pertenecía a algún lugar. Mis padres, Robert y Linda Whitmore, eran distintos, vivían consumidos por las fiestas lujosas, los apretones de mano con la alta sociedad y un estilo de vida que nunca logré entender. Yo, en cambio, ansiaba los momentos tranquilos con mi abuela, cuando el atardecer pintaba de rojo los robles y la brisa traía el olor seco del pasto. Mi abuela Evelyn, una mujer de 74 años, con el cabello plateado y unos ojos azules llenos de ternura, fue en su juventud profesora de piano. Amaba la música, las melodías que contaban historias que las palabras no podían alcanzar, pero ahora, poco a poco, la niebla del Alzheimer la iba envolviendo. Algunos días olvidaba mi nombre, o las canciones que antes la hacían sonreír. Aún así, cada vez que la miraba, seguía viendo el brillo de la mujer fuerte que había sido mi único ancla en una infancia fría. Ella era la única capaz de suavizar el carácter de mi abuelo, Edmund Whitmore, un hombre venerado en Birmingham, pero para mí, símbolo de disciplina y presión. Mi abuelo, Edmund, de 78 años, fue el fundador de Whitmore Steel and Foundry, una empresa acerera que dominó la industria del sur entre los años 70 y 90. Era una leyenda, o al menos eso decían los periódicos. Para mí, era un hombre de principios tan rígidos que a veces dudaba si alguna vez fue realmente feliz. Dirigía la familia como dirigía su compañía. Todo debía estar en orden, nadie podía salirse de la línea. Pero con mi abuela era distinto. Una vez lo vi mirarla con una ternura extraña, como si ella fuera lo único que le recordaba que aún era humano. Mi padre, Robert Whitmore, era otra historia. A sus 52 años vivía de la gloria del legado de su padre, sin haber hecho nunca un esfuerzo real por mantenerlo. Trabajaba en bienes raíces en Atlanta, pero sus proyectos fracasaban constantemente por su impaciencia y falta de visión. Para él, el apellido Whitmore era solo un trofeo que mostrar en banquetes llenos de vino, rodeado de personas a las que no les importaba quién era realmente. Mi madre, Linda, de 49, no era muy diferente. Amaba los vestidos caros, los viajes a Europa y la emoción de ser admirada, pero en casa solía guardar silencio, dejando que mi padre tomara todas las decisiones, como si se hubiera acostumbrado a ser la sombra de sus ambiciones. Yo era distinto. No quería vivir a la sombra de mi familia, quería construir algo propio, aunque fuera pequeño. Quizá por eso me enamoré de Emma Parker, una especialista en marketing de 25 años que trabajaba en mi empresa. Emma fue un soplo de aire fresco, vibrante, inteligente, con una sonrisa capaz de derretir el día más gris. Nos conocimos en una reunión de equipo, cuando se levantó a presentar una idea con una seguridad que me cautivó al instante.
En pocos meses estábamos enamorados, y pronto le pedí que se mudara conmigo a un pequeño apartamento en el centro de Birmingham. No era un lugar lujoso, pero para nosotros era un hogar, un refugio donde podía escapar por un momento del peso del apellido Whitmore. Sin embargo, pronto descubrí que ni siquiera ese refugio podía ocultar las grietas que empezaban a abrirse en mi familia. Tenía 23 años cuando todo comenzó a cambiar. La salud de mi abuelo empezó a deteriorarse, entrando y saliendo de hospitales. Cada vez que lo visitaba, solo hablaba del legado, de la empresa, como si eso fuera su último aliento. «Haden», me dijo una vez, con la voz áspera, «tienes que proteger lo que construí. No dejes que caiga en manos indignas». Asentí, pero en el fondo no entendía qué esperaba de mí si quien debía hacerse cargo era mi padre, Robert. Un día, en la mansión de Redmond Park, el abogado de la familia, Paul Harrison, convocó una reunión. Aún recuerdo el aire sofocante del gran salón, los cuadros antiguos en las paredes y la luz del candelabro reflejando el brillo del dinero familiar. Paul, con su traje gris y gafas doradas, abrió su maletín de cuero y sacó un montón de documentos. El borrador del Nuevo Testamento de mi abuelo. Su voz era firme, pero cada palabra me golpeaba como un martillo. Todos los bienes, acciones y el control de Whitmore Steel and Foundry pasarán a Robert Whitmore, leyó Paul, recorriendo la sala con la mirada. Mi padre se irguió en su asiento, una sonrisa triunfal extendiéndose por su rostro como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Mi madre asintió con aprobación, jugueteando con el collar de perlas en su cuello. Mi abuela, sentada a mi lado, permanecía en silencio, con las manos temblorosas sobre el regazo. Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que mi padre no era la persona indicada, le faltaba la visión, la disciplina y la pasión que mi abuelo había puesto en la empresa, pero no dije nada. Yo solo era un chico de 23 años. ¿Qué sabía yo sobre dirigir un imperio del acero? Semanas después de aquella reunión, mi abuelo murió de un infarto repentino, justo en la oficina donde había pasado casi toda su vida. Aún recuerdo el momento en que recibí la noticia. Estaba en Aendale, inspeccionando un envío de acero, cuando sonó mi teléfono. Era mi madre, con la voz entrecortada, aunque no por tristeza. «Tu abuelo ha muerto, Haden. Vuelve a casa ahora». Corrí hacia la mansión de Redmond Park. Parecía que toda la ciudad se había reunido para despedirlo. El funeral fue grandioso, con discursos que lo alababan como la leyenda del acero del sur. Los periódicos lo llamaban héroe, pero para mí era el hombre que había dejado un vacío imposible de llenar. Frente a su ataúd, no lloré, solo observé su rostro, más tranquilo que nunca, y me pregunté si sabría que su legado estaba a punto de derrumbarse. Mi abuela estaba a mi lado, sujetando mi mano con fuerza, los ojos perdidos, como si hubiera perdido una parte de su alma. Sabía que no solo lloraba su muerte, sino también lo que estaba por venir para nuestra familia. Tras el funeral, mi padre tomó oficialmente el control de Whitmore Steel and Foundry. La familia, la ciudad, todos esperaban que mantuviera el nombre Whitmore con orgullo, pero yo vi las primeras señales de la tormenta. Regresé a mi trabajo, a Emma, a nuestro pequeño apartamento. Intenté convencerme de que todo estaría bien, que mi padre encontraría la manera de mantener el legado de mi abuelo, pero en el fondo sabía que una era había terminado. La sombra de Whitmore Steel and Foundry, la sombra de mi familia, comenzaba a desvanecerse y aunque no quería admitirlo, presentía que la cadena de tragedias de los Whitmore apenas empezaba. Han pasado 2 años desde la muerte de mi abuelo, 2 años en los que lo vi todo desmoronarse como un castillo de arena ante la marea. Mi padre, Robert, asumió el mando de la empresa con la confianza de un heredero orgulloso, pero sin la cabeza fría ni el corazón cálido de su padre. Recuerdo aquellos primeros días. Llegaba a la empresa con trajes costosos, estrechando manos, riendo como si estuviera listo para conquistar el mundo, pero detrás de esa sonrisa solo había vacío. No entendía los números de los informes financieros. No le importaba el rugido de los hornos, ni los obreros que habían dedicado su vida a la compañía. Yo seguía en Aendale, trabajando con envíos de acero, negociando contratos, tratando de mantenerme ocupado, pero cada vez que miraba por la ventana y veía las chimeneas lanzando humo al cielo, no podía evitar preguntarme, ¿se está desvaneciendo todo lo que mi abuelo construyó? Escuchaba los murmullos en los pasillos. Contratos perdidos, competidores superándonos. Whitmore Steel and Foundry, símbolo del poder sureño, se había convertido en una cáscara vacía dirigida por un hombre que no sabía lo que hacía. Mi padre empezó a tomar decisiones que incluso yo,
un simple vendedor, podía ver cómo Errores quiso expandirse al sector inmobiliario, un terreno en el que ya había fracasado en Atlanta. Hablaba de proyectos de energía renovable, de parques eólicos, temas de los que no sabía nada. Intenté hablar con él una noche, cuando regresó a la mansión sin estar borracho. «Papá, deberíamos enfocarnos en el acero», le dije, con voz temblorosa. «Es lo que conocemos, lo que sabemos hacer». Él me miró con los ojos enrojecidos por el licor y sonrió con desdén. «No me digas cómo hacer mi trabajo». Mi madre, como siempre, se limitó a asentir. Esperaba que lo frenara, pero solo le importaban sus viajes a París, sus bolsos de diseñador y los banquetes donde presumía el apellido Whitmore. Los observaba y sentía el corazón hacerse más pesado cada día. En medio de todo eso, Emma era mi único refugio en nuestro pequeño apartamento. Sabía cómo hacerme reír, ya fuera con una anécdota divertida del trabajo o con una cena simple de espagueti casero, pero incluso ella empezó a notar la inquietud en mis ojos. «¿Estás bien, Haden?», me preguntó una noche mientras yo miraba las luces de Birmingham desde la ventana. Asentí, aunque por dentro sabía que no lo estaba. Entonces llegó la noticia que me atravesó como un cuchillo. Whitmore Steel and Foundry había sido vendida. Mi padre había cedido la empresa, presionado por los accionistas y los bancos. El legado al que mi abuelo había dedicado su vida a construir se había ido. Me enteré por un colega, no por mi familia. «¿No lo sabías, Haden?», me dijo con mirada compasiva. «La empresa de tu familia ya no les pertenece». Me quedé paralizado, con el teléfono en la mano, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Llamé a mi padre, no respondió. Llamé a mi madre y su voz fue fría. «Era la única manera, Haden. No lo entenderías». Conduje hasta la mansión de Redmond Park. La casa seguía siendo majestuosa, pero su calidez había muerto. Solo quedaba una belleza fría, como la de una tumba. Mi padre estaba en la sala, con un vaso de whisky en la mano. Mi madre, junto a la ventana, evitando mi mirada. «¿Cómo pudieron venderla?», pregunté, con la voz quebrada. Era la vida del abuelo, el esfuerzo de toda una generación. Mi padre me miró cansado. «Haden, el mundo ha cambiado. El acero ya no lo es todo. Tuve que hacer algo para salvar a esta familia». Pero lo sabía, no estaba salvando a la familia, estaba salvándose a sí mismo y al estilo de vida del que se negaba a desprenderse. Después de la venta, mis padres dejaron de trabajar. Vivían del dinero del trato, viajando sin parar, comprando sin medida. Los miraba y ya no los reconocía. No eran los padres que alguna vez conocí, sino dos extraños quemando el legado familiar en nombre de un lujo pasajero. Y lo peor aún estaba por venir. 4 meses después, cuando el dinero empezó a agotarse, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba suave, pero cada palabra me cortó el alma. «Haden, hemos vendido la mansión de Redmond Park», dijo, como si fuera una simple transacción. «Tu abuela la ingresaremos en un asilo. Ya no está lo suficientemente lúcida para vivir sola». Me quedé mudo. La mansión de Redmond Park no era solo una casa. Eran mis recuerdos, mis tardes de verano con mi abuela, el único lugar donde alguna vez me sentí seguro. Y la abuela Evelyn, la mujer que me había amado toda su vida, que me enseñó mis primeras notas de piano, que me contaba historias del viejo Birmingham, ahora era vista como una carga. Apreté el teléfono, sintiendo como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. «¿Cómo pudieron hacer esto?», pregunté, con la voz entrecortada. Mi madre guardó silencio por un instante y luego respondió con frialdad. «Haden, no entiendes. Necesitamos el dinero y ella necesita atención profesional». Pero yo sabía que esa no era la razón. No querían cuidarla. No querían la responsabilidad. Solo querían dinero y la libertad de continuar con sus vidas extravagantes. La rabia se encendió dentro de mí como un fuego, pero rápidamente fue sofocada por un dolor más profundo, más intenso. No solo estaba furioso con mis padres por vender la mansión Redmond Park. Estaba devastado porque estaban dispuestos a deshacerse de mi abuela, la mujer que había sacrificado su vida por nuestra familia, para enviarla a un asilo como si fuera un objeto viejo y desechable. Me senté en nuestro pequeño apartamento sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor.
Emma me tocó suavemente la mano, susurrando. «Haden, ¿estás bien?» Solo pude negar con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Cómo podía estar bien mientras mi familia destrozaba su propio corazón? No podía quedarme quieto. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, tomé medio día libre y conduje hasta Birmingham, hasta la nueva casa que mis padres habían comprado. Una vivienda moderna, lujosa, en el exclusivo barrio de Mountain Brook. Al entrar, el aroma de perfume caro y el suave murmullo de jazz llenaban el aire. Mi padre, Robert, estaba sentado en un sillón con una copa de vino en la mano, mientras mi madre, Linda, hojeaba una revista de moda. Me miraron como si yo fuera un invitado no deseado. «¿Qué haces aquí, Haden?», preguntó mi padre, con voz fría pero controlada. Me quedé en el centro de la sala, con los puños apretados, intentando mantener la calma. «¿Cómo pudieron vender la mansión Redmond Park?», pregunté, con la voz temblorosa de emoción contenida. «¿Cómo pueden enviar a la abuela a un asilo? Ella es nuestra familia. ¿Qué ha hecho para merecer esto?». Mi madre levantó la vista de su revista, con los ojos indiferentes. «Haden, estás exagerando. Esa mansión era demasiado grande, demasiado cara de mantener, y un asilo es lo mejor para ella». Sus palabras eran suaves, pero cada una me atravesaba como un cuchillo. ¿Lo mejor para quién? ¿Para la abuela o para su libertad? Mi padre se levantó, dejando la copa sobre la mesa, con los ojos helados. «No nos des lecciones sobre cómo vivir, Haden. Hicimos lo necesario. La compañía se vendió. La mansión se fue. Tu abuela estará mejor cuidada allí. ¿Qué quieres? ¿Que mantengamos esa casa y nos vayamos a la bancarrota?» No podía creer sus palabras. «¿Bancarrota?» Acababan de vender la compañía de mi abuelo, de vender el legado de nuestra familia para financiar sus viajes extravagantes y fiestas lujosas. Y ahora, aquí estaban, diciéndome que no tenían elección. La sangre me subió a la cabeza y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Solo piensan en ustedes mismos. Vendieron todo, la compañía, la casa y ahora a la abuela. ¿Saben cuánto sacrificó por esta familia? Ella me cuidó cuando ustedes estaban demasiado ocupados de fiesta. Me enseñó a vivir, a amar, y ahora quieren desecharla como un objeto viejo». Mi padre dio un paso adelante, con el rostro enrojecido de ira. «Basta, Haden. No tienes derecho a hablarnos así. ¿Quién eres tú para criticar? ¿Un simple empleado viviendo en un apartamento barato con tu novia? ¿Qué sabes tú de responsabilidad?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé paralizado, respirando con dificultad. Por un instante, quise gritarle que él era el que no entendía lo que era responsabilidad. Pero miré sus ojos y vi un vacío. Un hombre que lo había perdido todo, no por circunstancias, sino por su propia egoísta avaricia. Me giré hacia mi madre, esperando que dijera algo, cualquier cosa que salvara la situación. Pero solo bajó la mirada, evitando mi mirada. «No dejaré que la abuela vaya a un asilo», dije, con la voz baja pero firme. «Si ustedes no la van a cuidar, yo lo haré. Pero nunca los perdonaré por lo que han hecho». Mi padre se burló, acercándose. «Está bien, hazlo tú mismo, Haden. De ahora en adelante, tú y tu abuela están solos. No esperes nada de esta familia». Sus palabras fueron un corte final. Lo miré, luego a mi madre, y por primera vez comprendí que ya no eran mi familia. Eran extraños atrapados en su propia codicia y vanidad. Me di la vuelta y salí de la casa, sin mirar atrás. Afuera, Birmingham estaba bañado por un atardecer rojo intenso, como si toda la ciudad ardiera junto con la rabia que sentía en el corazón. Conduje directamente hasta la mansión Redmond Park. Al llegar, mi corazón se encogió. La casa seguía en pie, orgullosa pero solitaria, con un cartel de vendida clavado en el jardín. La abuela estaba sentada en la sala junto al viejo piano, sus manos frágiles deslizándose sobre las teclas sin producir sonido. Al verme, levantó la vista y esbozó una débil sonrisa.
Haden, has vuelto, susurró, con voz débil. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos, sintiendo la fragilidad de los dedos que me habían enseñado mis primeras notas de piano. Abuela, te llevaré a casa conmigo, dije, intentando mantener la voz firme. No te dejaré sola aquí, y no permitiré que vayas a ningún otro lugar. Yo te cuidaré. Me miró con los ojos nublados por el Alzheimer, pero vi un destello, como si entendiera, aunque solo fuera por un momento. Empaqué sus pertenencias, sus viejos vestidos, algunas fotos familiares y el pequeño piano que tanto amaba. Sabía que no podía llevar el piano a nuestro apartamento, pero no podía permitir que se vendiera con la casa. Llamé a un amigo del trabajo para que lo guardara temporalmente en un almacén. Cada objeto que tocaba era un pedazo de memoria, desde el libro de música que solía leerme hasta la bufanda que tejió cuando yo era niño. Los empaqué con cuidado, como intentando aferrarme a lo que quedaba de mi familia. Cuando salimos de Redmond Park, ya estaba oscuro. La abuela se sentó a mi lado en el coche, silenciosa, con las manos entrelazadas. Sabía que la vida en nuestro pequeño apartamento con Emma no sería fácil, especialmente con su condición. Pero no tenía otra opción. Ella era la única que nunca me había dado la espalda, y yo no podía darle la mía. Nuestro apartamento estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro de Birmingham. Sus paredes blancas, amarillentas por el tiempo, y las ventanas que daban a una calle ruidosa. Nunca había sido espacioso, pero para Emma y para mí era un hogar, un lugar donde construíamos simples sueños compartidos. Ahora, al abrir la puerta cargando la maleta de mi abuela, el apartamento se sintió más pequeño que nunca. Emma estaba en la entrada, con una extraña sonrisa al ver a la abuela. «Hola, señora». «Soy Emma», dijo, con voz amable pero con tensión en los ojos. La abuela la miró, sonrió levemente y luego se volvió hacia mí, susurrando. «Haden, ¿quién es ella?» El corazón se me encogió. El Alzheimer se estaba volviendo más evidente. Cada fragmento de su memoria desaparecía como barrido por un viento invisible. Tomé su mano, guiándola a un rincón de la sala donde había colocado una cama plegable. «Esta es Emma, mi novia», dije, intentando mantener la voz calmada. «Te quedarás aquí con nosotros, ¿de acuerdo?» Ella asintió, pero sus ojos estaban perdidos, como si buscara algo en sus recuerdos que ya no podía alcanzar. Los primeros días fueron manejables. Intenté hacer el apartamento más cómodo para ella. Compré un viejo sillón y lo coloqué junto a la ventana para que pudiera observar las calles de Birmingham, con los autobuses rojos pasando y los transeúntes apresurados bajo la tenue luz otoñal. Le gustaba sentarse allí, con las manos frágiles sobre su regazo, murmurando a veces melodías de piano que había tocado. En esos momentos, cuando la luz del sol iluminaba su rostro, la veía como la Evelyn Whitmore de años atrás, la mujer que me enseñó a amar y a tener paciencia. Emma también lo intentaba. Me ayudaba a preparar el desayuno de la abuela, a hacer té y a veces se sentaba a conversar con ella, aunque la mayoría de las respuestas de la abuela eran fragmentadas. «Sé que la quieres, Haden», dijo Emma una noche mientras lavábamos los platos en la cocina estrecha. «Haré lo posible, pero nunca he cuidado a nadie así». Asentí, abrazándola. Su calor me recordaba que no estaba solo. Pero en el fondo, sabía que ella estaba preocupada. Y aunque no quería admitirlo, yo también lo estaba. Pronto comenzaron a surgir los desafíos, como pequeñas grietas en la pared, expandiéndose cada día. El Alzheimer de la abuela no era solo olvido. Algunas noches se despertaba, deambulando por el apartamento, abriendo la puerta principal como si buscara algo. Una noche, me desperté sobresaltado a las 3 de la mañana para encontrar la puerta abierta de par en par y a la abuela desaparecida. Corrí por el vecindario, con el corazón latiendo a 1000, hasta encontrarla bajo un farol, con su ropa ligera insuficiente para el frío de Birmingham. «Haden, ¿dónde estabas?», preguntó, con la voz temblorosa. La abracé, con lágrimas en los ojos, y la guié de regreso al apartamento. Pero al ver la expresión preocupada de Emma en la puerta, supe que las cosas se estaban complicando. Emma comenzó a cambiar.
Salía antes para ir al trabajo, se quedaba hasta más tarde, alegando proyectos sin terminar. Sabía que evitaba a la abuela, evitando los momentos incómodos cuando ella la llamaba por otro nombre o derramaba café sobre la alfombra. Una vez, la abuela intentó cocinar, pero olvidó apagar la estufa, llenando el apartamento con olor a humo. Emma llegó y por primera vez perdió la compostura. «Haden, no podemos seguir viviendo así», gritó, con la voz quebrada. «Este apartamento es asfixiante, siempre huele mal», ella murmura, «y todo está hecho un desastre». «No soy enfermera, Haden». Me quedé paralizado, sin saber qué decir. Sabía que estaba agotada. Yo también. Trabajaba todo el día, volvía a casa para cuidar de la abuela, limpiar sus desastres o acompañarla en noches de insomnio. Pero cada vez que miraba sus ojos, recordaba aquellas tardes de verano en Redmond Park, cuando me contaba historias del viejo Birmingham, de sus sueños. Ella era la única que nunca me abandonó, y yo no podía abandonarla, aunque significara sacrificar mi propia felicidad. La tensión entre Emma y yo creció. Nuestros dinners, antes llenos de risas, se convirtieron en silencios interrumpidos solo por el tintinear de los cubiertos y los murmullos de la abuela desde la habitación contigua. «Haden, te amo», dijo Emma una noche, con voz suave pero cargada. «Pero no sé si puedo seguir así, cuidándola. Es demasiado para mí». Tomé su mano, buscando las palabras adecuadas. «Lo sé, Emma. Sé que estás intentando, pero no puedo dejarla sola. Ella es todo lo que me queda». Emma asintió, pero las lágrimas cayeron antes de que pudiera voltear. Quise abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero en el fondo sabía que estaba en una encrucijada. Nuestro pequeño apartamento, antes refugio de tranquilidad, ahora se sentía como una jaula, atrapándonos a los tres, a mí, a Emma y a la abuela, en tensiones no dichas. Las semanas siguientes fueron un desafío constante. Trabajaba en el complejo industrial Aendale, negociando con clientes, inspeccionando envíos de acero, y luego corría a casa a cuidar de mi abuela. Aprendí a cambiar sus vendajes, preparar el té como a ella le gustaba y escuchar pacientemente sus historias repetidas, aunque ya no recordara cuántas veces las contaba. Pero cada vez que miraba sus ojos nublados, veía una parte de mí mismo. La parte que no podía abandonar, aunque eso significara el creciente distanciamiento entre Emma y yo. Emma se volvió más distante. Cuando estaba en casa, permanecía en silencio, evitando mi mirada, como si temiera enfrentarse a la realidad. No quería culparla. Sabía que cuidar a alguien con Alzheimer no era fácil, especialmente para alguien joven como ella, que soñaba con viajes, noches libres y una vida sin responsabilidades. Pero cada vez que se iba sin decir una palabra, sentía un vacío creciendo en mi corazón. Y entonces, una noche, todo se rompió. Era una fría noche en Birmingham, con lluvia cayendo como si quisiera lavar la ciudad entera. Yo acababa de terminar un turno nocturno, el abrigo empapado, subí al coche para ir a casa. La mente me pesaba, llena de informes de trabajo y preocupaciones por la abuela. El coche se detuvo en una esquina de Redmond, donde solía pasar los veranos con ella. Miré por la ventana y, como un golpe en el pecho, la vi, la abuela Evelyn acurrucada bajo la parada del autobús, con la ropa delgada empapada, los ojos confundidos y perdidos en la oscuridad. «¡Abuela!», grité, con la voz quebrada por el pánico. Ella levantó la vista, pálida, con las manos temblorosas aferrándose a sí misma. «Haden», susurró, como si dudara si yo era real o solo un fantasma de su memoria. Me arrodillé ante ella, cubriéndola con mi abrigo, conteniendo las lágrimas. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás afuera con este clima?». Ella negó con la cabeza, débilmente. «Emma». Emma dijo que saliera a tomar aire. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. «Emma». Emma la había dejado salir sola bajo la lluvia y el frío. La ayudé a ponerse de pie, abrazándola fuerte, protegiéndola del viento cortante. Pero en mi mente, las preguntas y la ira se arremolinaban como una tormenta. La llevé de regreso al apartamento, cada paso pesado como plomo. Al llegar, me quedé helado,
La puerta estaba cerrada por dentro. En el pasillo, nuestras pertenencias, mis antiguas maletas y las bolsas de ropa de la abuela, estaban tiradas, empapadas bajo la lluvia. Golpeé la puerta, con la voz cargada de desesperación y rabia. «Emma, abre la puerta». La puerta se abrió y me quedé paralizado. Emma estaba allí, con el cabello despeinado y la mirada fría. Detrás de ella, Ryan, mi mejor amigo, aquel en quien confiaba más que en nadie, se apoyaba en el marco de la puerta con una postura demasiado íntima para que yo pudiera soportarla. Mi corazón se detuvo. «¿Cómo pudiste hacer esto?», pregunté, con la voz ahogada. «¿Cómo pudiste dejarla salir sola bajo la lluvia y el frío?». Emma me miró sin rastro de remordimiento. «No podía más, Hayden», dijo, con voz cortante y fría. «Este apartamento no es un asilo. Lo intenté, pero no puedo vivir así». Miré a Ryan, con la voz rasposa. «Eras mi mejor amigo. ¿Cómo pudiste traicionarme de la peor manera posible?». Ryan guardó silencio, evitando mi mirada. Emma se volvió, soltando una risa amarga. «No te sorprendas. Esto entre Ryan y yo empezó hace mucho. Tú solo eras demasiado ciego para verlo». La habitación cayó en un silencio asfixiante. Me quedé allí, sin saber si me dolía más que la abuela hubiera sido abandonada o que las dos personas que consideraba familia me traicionaran. Recogí en silencio nuestras pertenencias, cada camisa, cada objeto de la abuela, como si recogiera los pedazos destrozados de mi vida. La ayudé a alejarse del apartamento sin mirar atrás. Detrás de nosotros, las luces del apartamento se apagaron, como cerrando un capítulo de mi vida que creí eterno. La lluvia seguía cayendo, helada, lavando todo a su paso: el amor, la amistad, la confianza. Todo lo que quedaba éramos ella y yo, dos almas solitarias apoyadas la una en la otra en medio de la tormenta de Birmingham. La lluvia golpeaba mi rostro, helada hasta los huesos. Pero no sentía nada más que un vacío abrumador. Arrastré la maleta empapada, una mano sosteniendo firmemente a mi abuela, que temblaba bajo mi delgado abrigo. Ella no decía nada, solo apretaba mi mano, sus frágiles dedos fríos como el hielo. La miré, sus ojos nublados por el Alzheimer, y me pregunté si entendía lo que estaba pasando. Pero incluso si no recordaba, sabía que debía ser fuerte por ella y por mí mismo. No sabía a dónde llevarla. El apartamento que compartía con Emma, el lugar que alguna vez llamé hogar, nos había cerrado la puerta. Mis padres, en su ostentosa casa de Mountain Brook, me habían repudiado. Solo tenía unos pocos cientos de dólares en el bolsillo, ahorros modestos de mis días en Aendale. Bajo la lluvia implacable, la guié hasta un viejo motel en las afueras de Birmingham, donde un letrero de neón parpadeante anunciaba «habitaciones baratas». El dueño del motel, un anciano de cabello plateado y voz rasposa, nos miró pero no hizo preguntas. $30 por noche, dijo, deslizando una llave sobre el mostrador. Asentí, tratando de ocultar la desesperación en mis ojos. La habitación era diminuta, con paredes manchadas de humedad y una cama individual que crujía. El aire olía a moho y cigarrillo rancio, obligándome a abrir la ventana a pesar de la lluvia que entraba. Extendí una delgada manta sobre la cama, ayudé a mi abuela a sentarse y sequé su cabello con la única toalla que encontré. «Abuela, ¿estás bien?», pregunté. Con la voz temblando me miró y ofreció una sonrisa vaga. «Hayden, has vuelto», susurró. Asentí, tragando lágrimas, y la abracé con fuerza. Pero esa noche empezó a toser, una tos seca y áspera que sacudía su frágil cuerpo. Le envolví otra manta, pero seguía temblando, la piel pálida y febril. Me di cuenta de que había estado demasiado tiempo bajo la lluvia en el frío mordaz de Birmingham. Me quedé despierto toda la noche a su lado, colocando paños calientes en su frente, dándole cucharadas de gachas aguadas cocinadas en la antigua estufa eléctrica de la habitación. Comía poco. Cerraba los ojos, respirando con dificultad. «Abuela, tienes que aguantar», susurré, sosteniendo su mano. Pero por dentro estaba aterrorizado. Aterrorizado de no tener la fuerza para mantenerla conmigo. A la mañana siguiente, su estado empeoró. La tos no cesaba y desarrolló fiebre alta, entrando en delirios.
En pánico, llamé a un taxi y la llevé al hospital St. Vincent, no muy lejos del motel. En urgencias, un doctor de mediana edad con mirada severa la examinó y dijo: «Tiene neumonía severa. Debe ser ingresada de inmediato». Minutos después, una administradora del hospital se acercó con un montón de formularios. Habló con suavidad, casi rutinariamente: «Necesitará firmar la admisión y hacer un pago inicial. El costo estimado es muy alto». Miré los papeles y mi corazón se detuvo. La cantidad superaba con creces mis posibilidades, decenas de miles de dólares por los días que vendrían. Me senté en el pasillo, en una fría silla de plástico, temblando mientras marcaba el número de mi padre. Sabía que me había repudiado, pero no tenía otra opción. El teléfono sonó y su voz llegó mezclada con el ruido de una fiesta. «Haden, ¿qué pasa?», preguntó, tan frío como si fuera un desconocido. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. «Abuela está en el hospital, papá. Tiene neumonía grave. Necesito ayuda. No puedo cubrir los gastos médicos». Silencio. Luego su voz cortante: «Se acabó, Haden. No vuelvas a buscarme». La llamada terminó abruptamente. Miré la pantalla del teléfono, el corazón hecho trizas. Mis padres, los que prometieron estar siempre, me habían dado la espalda en el momento que más los necesitaba. Llamé a mi madre, buscando un atisbo de luz, pero solo dijo: «Haden, estás solo». La última puerta se había cerrado. No tenía opciones. Tomé el reloj de mi abuelo, la única reliquia familiar que quedaba, y mi teléfono, y fui a una casa de empeño cerca del hospital. El dueño, un hombre de espesa barba, me miró con lástima. «¿Estás seguro de esto?», preguntó mientras colocaba el reloj en el mostrador. Asentí, aunque me dolía el corazón. Ese reloj, siempre en la muñeca de mi abuelo, era un recuerdo de él enseñándome a leer la hora. Pero no tenía otra opción. Tomé el escaso dinero del empeño, apenas suficiente para cubrir parte de la cuenta hospitalaria, y regresé a St. Vincent. Los días siguientes fueron un borrón de oscuridad. Trabajaba en Aendale por la mañana, corría al hospital por la tarde y apenas dormía. Me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano, contando historias fragmentadas. Ella estaba allí, respirando débilmente. Pero cada vez que abría los ojos y me sonreía, sentía un pequeño destello de esperanza. Mi trabajo comenzó a resentirse. No podía concentrarme. Los números y reportes se mezclaban. Las llamadas con clientes quedaban sin respuesta. Mi jefe, un hombre severo llamado Harris, se dio cuenta. «Whitmore, ¿qué estás haciendo?», gruñó durante una reunión. «¿Crees que esto es un juego?», intenté explicarle, pero no quiso escuchar. Sabía que estaba perdiendo terreno. 5 días después, fui a la empresa a solicitar un adelanto de salario, esperando dinero extra para cubrir los gastos. Pero Harris me esperaba en la oficina con un papel en la mano. «Estás despedido, Whitmore», dijo fríamente. «Bajo rendimiento. Aquí tienes la última quincena». Deslizó un sobre hacia mí y se dio la vuelta como si nunca hubiera existido. Salí de la empresa, ojos enrojecidos, abrazando el delgado sobre. Me senté en un banco frente a St. Vincent, bajo una lluvia ligera. Lo había perdido todo: mi trabajo, mi amor, mi familia, mi orgullo. Pero al mirar por la ventana del hospital y ver a la abuela allí, con un débil brillo de confianza en los ojos, supe que no podía rendirme. Todavía estaba viva y todavía la tenía. Ese era el último hilo que me mantenía de pie en los días más oscuros de mi vida. Viví como una sombra, moviéndome entre el hospital y el motel barato en las afueras de Birmingham. La habitación húmeda, con olor a moho y el zumbido de los insectos por la noche, se convirtió en mi refugio temporal. Ya no tenía teléfono ni el reloj de mi abuelo, solo unas pocas monedas y un corazón pesado. Cada mañana iba al hospital con un envase de sopa barata de un diner cercano, me sentaba junto a su cama, alimentándola a cucharadas, esperando que mejorara. «Abuela», decía, aunque frágil, sonreía cada vez que me veía. «Haden, ¿has vuelto?», preguntaba con voz temblorosa, como si regresara de un largo viaje. Asentía, tragando lágrimas, sosteniendo su mano con fuerza, intentando ocultar lo roto que me sentía. 3 días después,
la condición de la abuela Evelyn mejoró tras un tratamiento intensivo. El doctor permitió que se sentara en una silla de ruedas en el pasillo unos minutos al día para tomar aire y recuperar movilidad. Caminaba a su lado, sosteniendo un tazón de sopa caliente, dándole de comer mientras charlábamos, intentando hacerla reír. El pasillo del hospital estaba iluminado por la luz del sol. El chirrido de la silla de ruedas se mezclaba con el tenue olor a antiséptico. Al final del pasillo, un hombre mayor esperaba para un chequeo rutinario. Vestía un sencillo traje gris, cabello plateado peinado y porte calmado y experimentado. Al pasar, se quedó inmóvil, su mirada fija en el rostro envejecido de la abuela Evelyn, frágil pero todavía conservando rastros de la mujer dulce que alguna vez fue. Permaneció unos segundos, luego llamó suavemente, con la voz temblorosa: «Evelyn». Lo miré, sorprendido. «¿Conoce a mi abuela?». Él sonrió, aunque de manera temblorosa, como si despertara un recuerdo dormido. «Sí», dijo lentamente. «Fue la mujer con la que pensé casarme si el destino no nos hubiera separado». Se acercó, los ojos fijos en ella, como si viera a alguien del pasado. «Soy Thomas Caldwell», dijo, voz suave pero firme. «Conocí a tu abuela hace mucho tiempo». Ella lo miró, sus ojos nublados por el Alzheimer, pero vi un destello, como un fragmento de memoria intentando regresar. «Thomas», susurró, luego negó con la cabeza, insegura de lo que acababa de decir. Lo invité a sentarse, aún cauteloso. Explicó que había sido un amigo cercano de la abuela en su juventud, cuando Birmingham aún era un pueblo pequeño antes de que Whitmore Steel se convirtiera en un imperio. «Tu abuela era especial», dijo, con ojos teñidos de tristeza. «Nos amamos, pero la vida nos llevó por caminos distintos. Nunca olvidé a Evelyn». Escuché con el corazón encogido. Nunca había oído hablar de un primer amor de la abuela, pero la manera en que lo contaba me convenció de su verdad. Después de un momento, preguntó suavemente qué le había sucedido. Dudé, pero le conté brevemente, que estaba siendo tratada por neumonía, que estábamos en un motel ruinoso en las afueras porque no teníamos otro lugar. Él no interrumpió, solo asintió, apretando ligeramente los puños, mostrando compasión contenida. Luego, con voz tranquila pero firme, se ofreció a cubrir todos los gastos médicos de la abuela Evelyn. Intenté rechazarlo, pero hizo un gesto para que no lo hiciera. «Déjame ayudar». «Es lo correcto». Aprendí más de él en los días siguientes. Thomas Caldwell, magnate minero exitoso de Helena, viudo sin hijos, había vivido años en silencio. Detrás de su porte sereno, un hombre que había sufrido grandes pérdidas. Quizás por eso comprendía tan fácilmente lo que mi abuela y yo estábamos atravesando. En los días siguientes, lo visitaba ocasionalmente. Cada vez traía flores o bocadillos que a la abuela le gustaban. Siempre que aparecía, la abuela sonreía suavemente, como encontrando un fragmento de su pasado que el Alzheimer no había borrado por completo. Cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que no actuaba por lástima, sino por un afecto genuino que había perdurado con el tiempo. Cuando la abuela fue dada de alta, ofreció ayudarnos a salir del motel húmedo. «Tengo un apartamento vacío cerca», dijo. «No es grande, pero es cómodo. Tu abuela estará mucho mejor allí». Dudé un largo momento antes de aceptar, en parte por gratitud, en parte porque realmente no tenía otras opciones. El apartamento estaba en una zona tranquila cerca del río Caaba, con luz suave y un pequeño balcón con vista a los magnolios. «Cubriré los gastos iniciales y hasta pondré un viejo piano en la sala», dijo. Pensé que le gustaría. Con el tiempo, Thomas empezó a visitarnos con más frecuencia, primero para revisar la salud de la abuela, luego para tomar café y conversar conmigo. A través de nuestras interacciones vi su sinceridad, sin motivos ocultos. Escuchaba cada palabra de la abuela, sosteniéndole la mano pacientemente cuando la memoria le fallaba. Una tarde, mientras la abuela dormía, Thomas y yo nos sentamos en el balcón viendo el atardecer sobre Birmingham. Me preguntó por mi trabajo y mi familia. Dudé un momento, luego le conté sobre la venta de la empresa por parte de mis padres, la noche lluviosa en que la abuela fue abandonada y los días que pasamos en el motel. No habló mientras le contaba. «Has pasado por demasiado, Haden»,
dijo al terminar, con la mirada fija en el río reflejando el atardecer. No todos sacrificarían todo por su familia. Tienes algo que el mundo está olvidando: honestidad y resiliencia. Sus palabras fueron como una brisa cálida que despejaba la niebla de mi corazón. Guardé silencio, sintiéndome más ligero por primera vez en meses. Unos días después, Thomas volvió. La abuela se sentía mejor y tocaba el piano en la pequeña sala. Él se quedó escuchando un momento, luego se volvió hacia mí, voz baja: Evelyn no merecía ser tratada así. Y tú, Haden, mereces una oportunidad para empezar de nuevo. Entonces hizo una oferta que me dejó sin palabras. Te prestaré $2 millones para iniciar un negocio. Solo quiero el 20% de las acciones, como una forma de acompañarte. Lo miré, sin poder creerlo. 2 millones, una suma más allá de mi imaginación. Pero más que el dinero, lo que me conmovió fue la confianza en sus ojos, la confianza que yo mismo había perdido. ¿Por qué haces esto?, pregunté, con la voz temblando. Él sonrió, mirando a la abuela, que tocaba suavemente una vieja melodía de piano. Por Evelyn, dijo lentamente, por el amor que una vez sentí por ella. Y porque veo en ti a un hombre digno de creer. Me quebré, incapaz de contener las lágrimas. Los meses de dolor, las noches en vela, los momentos en que pensé que colapsaría, parecieron disolverse en ese instante. Tomé su mano y susurré gracias, aunque sabía que ninguna palabra podría expresar completamente mi gratitud. Él me dio una palmada en el hombro, suave pero firme. Lo lograrás, Haden. Creo en ti. Con el dinero de Thomas, decidí quedarme en Birmingham y comenzar de nuevo. No quería huir del nombre Whitmore. Quería revivirlo a mi manera. Fundé Whitmore Metalworks, una empresa enfocada en materiales metálicos y tecnología de acero reciclado, un campo que había aprendido desde joven. No los enormes hornos de acero de la era de mi abuelo, sino un taller pequeño donde podía controlar cada detalle, desde la calidad del acero hasta cómo trataba a mis empleados. Quería construir un legado nuevo, no basado en fama o poder, sino en honestidad y bondad. La salud de la abuela se estabilizó gradualmente. El Alzheimer aún le robaba fragmentos de memoria, pero en el nuevo apartamento junto al río Kaaba, parecía más feliz. Cocinaba para ella mismo, sopas simples o pan tostado que le encantaba. Cada tarde la llevaba a pasear por la orilla del río, donde la luz dorada del sol bailaba sobre el agua. Y ella sonreía a menudo, a veces llamándome por el nombre de mi abuelo. Edmund, qué bonito día hace hoy, decía. Y yo simplemente sonreía, sosteniéndole la mano, sin corregirla. Esos momentos, por sencillos que fueran, eran lo más valioso que tenía. La vida se volvió más tranquila, no porque fuera fácil. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, negociando con proveedores, aprendiendo a dirigir una empresa desde cero. Pero cada vez que me cansaba, miraba a la abuela y recordaba por qué había empezado todo. Thomas visitaba con frecuencia, trayendo margaritas blancas y contando historias del antiguo Birmingham. Hablaba de las noches en que él y la abuela bailaban bajo la luz de la luna, de los sueños que compartieron. En él veía no solo bondad, sino un amor que nunca se había apagado, a pesar de que el tiempo se hubiera llevado tanto. Cuando Whitmore Metalworks consiguió sus primeros contratos, sentí un orgullo que nunca había conocido. Había logrado algo, no para demostrar nada a nadie, sino para cumplir una promesa conmigo mismo. Pero sabía que no podía avanzar sin cerrar el pasado. Una tarde, mientras un atardecer incendiaba el río Kaaba, me senté a escribir cartas, una para mis padres y otra para Emma. No escribía por venganza ni para presumir. Quería que supieran que no perdonaría, no por odio, sino porque había aprendido que la avaricia y el egoísmo eran la verdadera tragedia. Ustedes eligieron su camino, les escribí a mis padres. No los culpo, pero no olvidaré. Espero que algún día comprendan que la familia no es algo que se vende. A Emma le escribí brevemente. Alguna vez fuiste mi mundo, pero aprendí que el amor no puede construirse sobre la traición. Te deseo felicidad, pero no aquí, no conmigo. Envié las cartas sin esperar respuesta. Pero unos días después,
Llegaron. Mis padres llamaron, sus voces cargadas de desprecio. ¿Quién te crees que eres, Haden? Gritó mi padre por teléfono. Solo un niño presumiendo con unos cuantos dólares, añadió mi madre. Deberías agradecer lo que hicimos por ti. Emma envió un mensaje corto. Sigue siendo un fracaso, Haden. Nunca escaparás de la sombra de tu familia. Esas palabras deberían haberme herido, pero solo sonreí. Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Había crecido no por tener dinero o una empresa, sino porque aprendí a soltar. Miré a la abuela, sentada junto a la ventana, tarareando una melodía de piano, y supe que había encontrado lo que realmente importaba: un hogar, aunque pequeño, lleno de amor. Han pasado 2 años desde que recibí el préstamo de Thomas Caldwell, y Birmingham ha sido testigo del renacer de un nombre que creí perdido: Whitmore. Whitmore Metal Works, que comenzó como un pequeño taller con unos pocos empleados, se ha convertido en una de las empresas de más rápido crecimiento de la ciudad. No solo producimos acero reciclado de alta calidad, sino que también hemos desarrollado tecnología sostenible, minimizando el impacto ambiental. Los medios locales nos apodaron el milagro del acero del sur de Estados Unidos, un título que me hace sentir orgulloso y a la vez consciente. No lo hice por reconocimiento, lo hice por la abuela, por Thomas y por mí mismo, para demostrar que el nombre Whitmore podía tener un nuevo significado, no de poder, sino de bondad. Una mañana recibí una llamada de una cadena local de televisión. Querían entrevistarme para conocer mi trayectoria, desde la nada hasta hoy. Dudé, poco acostumbrado a los reflectores, pero Thomas, que seguía visitándonos, me animó. Haden, no solo estás contando tu historia, me dijo, con los ojos brillantes. Estás inspirando a otros que luchan por levantarse. Acepté. En el estudio, bajo luces cegadoras y lentes de cámaras, hablé de los días oscuros, de la noche lluviosa en que la abuela fue abandonada, del motel húmedo, del reloj de mi abuelo empeñado para pagar las cuentas del hospital. Pero también hablé de esperanza, de la bondad de Thomas y de cómo la abuela, aunque ya no me recuerde, sigue siendo la llama que me guía cada día. Al finalizar el programa, el presentador me tomó de la mano y dijo: «Eres la prueba de que la honestidad y el amor pueden superar cualquier obstáculo». Sonreí, pero en mi corazón solo pensaba en la abuela, sentada junto a la ventana de nuestro pequeño apartamento, tarareando viejas melodías. Mientras Whitmore Metal Works crecía, mis padres, Robert y Linda, descendieron por la pendiente de la decadencia. Supe por viejos conocidos que habían malgastado el dinero de la venta de la casa de la abuela. Viajes extravagantes, fiestas interminables, ropa de diseñador, toda su fortuna se había esfumado como un torrente. Se mudaron a un apartamento alquilado, pequeño, en las afueras de Birmingham, donde paredes delgadas y el ruido constante de coches llenaban las noches. Escuché que a veces me mencionaban, no con orgullo, sino con amargura y un tardío arrepentimiento: «Haden nos abandonó». Escuché decir a mi padre a un viejo amigo, lleno de reproche. Pero yo conocía la verdad. Ellos me habían abandonado, y más importante aún, habían abandonado a la abuela. Emma tampoco salió bien parada. Tras dejarme, se mudó con Ryan, mi antiguo mejor amigo que me había traicionado. Pero pronto, Ryan mostró su verdadera cara. Estafó sus ahorros y desapareció, dejándola sola en un apartamento barato en un barrio difícil de Birmingham. Lo escuché de un viejo colega que la encontró en una cafetería. Se veía agotada, me dijo, con ojos llenos de compasión. Preguntó por ti, Haden, pero no se atrevió a decir mucho. No sentí alegría por la noticia, solo una vaga tristeza, como si Emma se hubiera convertido en una extraña, una sombra de un pasado que ya no reconocía. Un mes después, mientras inspeccionaba un envío de acero, la recepcionista me informó que 2 personas esperaban verme. Cuando salí, estaban mis padres. Mi padre con un traje arrugado, los ojos cansados, mi madre con el rostro demacrado, sin rastro de sus vestidos de diseñador ni de sus perlas. «Haden», dijo mi padre, con voz temblorosa, «necesitamos hablar como familia». Los invité a mi oficina, cerré la puerta y escuché. Hablaron de sus dificultades al perder su riqueza, de amigos que los abandonaron. «Somos familia, Haden», dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿No puedes ayudarnos un poco?».
Necesitamos una oportunidad para empezar de nuevo. Los miré, los mismos que alguna vez significaron todo para mí, y sentí un extraño vacío. No estaba enojado ni lleno de odio, pero ya no me sentía atado a ellos. He elegido mi camino, dije, con voz suave pero firme. Ustedes eligieron el suyo. No puedo volver atrás. 3 días después, Emma apareció. Estaba en la puerta de mi oficina, con un abrigo fino, el cabello despeinado, los ojos llenos de arrepentimiento. Hayden, dijo con voz quebrada, sé que estuve equivocada. Lo siento. Dame una oportunidad, aunque sea para trabajar aquí a tu lado. La miré, a la mujer que alguna vez fue mi mundo, y me di cuenta de que ya no sentía ira. Pero tampoco amor. Emma, respondí con calma, algunas puertas, una vez cerradas, están destinadas a permanecer así por nuestra paz. No te odio, pero no puedo reabrir esa puerta. Elegí la distancia, no por despecho, sino porque aprendí que perdonar no significa retroceder. Perdonar es soltar, liberarte. Regresé al apartamento junto al río Kaaba, donde la abuela se había vuelto más frágil que nunca. El Alzheimer le había robado casi todos sus recuerdos. Ya no me reconocía, pero cada mañana, cuando me sentaba a su lado y le daba cucharadas de sopa, sonreía suavemente, con los ojos nublados pero cálidos. Esa sonrisa, aunque no pronunciara mi nombre, era la débil luz que quedaba después de años de tormentas. Sentado junto al río Kaaba, reflexiono sobre mi camino. Desde los días oscuros en el motel húmedo hasta las mañanas con la abuela, cuando la luz del sol atravesaba la ventana como una promesa de que todo estaría bien. Mi historia es un recordatorio de que, por muy dura que sea la vida, siempre hay luz al final del camino. Las lecciones que aprendí no vinieron de contratos millonarios ni de titulares brillantes, sino de las cicatrices que la vida grabó en mi corazón. He comprendido que el amor y la gratitud no se miden con dinero ni fama. Mis padres eligieron riqueza y estatus, y lo perdieron todo. Pero la abuela, aunque ya no me recuerde, me enseñó que cuidar de quienes te cuidaron es un deber, no una carga. Las noches que pasé a su lado, cambiándole paños calientes, alimentándola con su sopa, fueron los momentos en que me sentí más cerca de mí mismo. A veces, los más cercanos nos hieren, como mis padres, como Emma. Pero lo importante es no permitir que tu corazón se vuelva como el de ellos. Elegí mantener el mío blando, sin importar lo frío que se volviera el mundo afuera. Cada vez que sostenía la mano de la abuela, sintiendo sus dedos frágiles y temblorosos, sabía que había hecho lo correcto. No por nadie más, sino por mí. Comprendí que cuando pierdes todo, ves claramente lo que realmente posees: integridad y resiliencia. El honor no proviene del nombre Whitmore ni del legado de mi abuelo, sino de cómo enfrenté la adversidad. De la noche lluviosa arrastrando una maleta bajo la tormenta. De las veces que me levanté tras cada caída. Casi renuncié. Creí no ser lo suficientemente fuerte. Pero la abuela, con su vaga sonrisa, y Thomas, con su fe inesperada, me recordaron que nadie puede arrebatar tu valor a menos que tú lo permitas. Cada paso de este camino, desde el motel húmedo hasta la oficina de Whitmore Metal Works, fue una declaración de que me mantenía firme. Incluso cuando el mundo me dio la espalda, aprendí que perdonar no significa abrir puertas viejas, sino cerrarlas para tu propia paz. No odio a mis padres ni a Emma, pero no puedo permitir que regresen a mi vida. Las cartas que les escribí no fueron por venganza, sino para cerrar un capítulo, avanzar sin cargar resentimiento. El odio te mantiene atrapado en el pasado. Soltar es la única manera de avanzar hacia el futuro. Cuando vi a mis padres y a Emma marcharse, llevando sus palabras amargas, no sentí dolor. Sentí alivio, como si me hubiera quitado una carga que ya no necesitaba llevar. Siempre estaré agradecido con Thomas Caldwell. A veces, la bondad viene de los extraños, no de la sangre. Creyó en mí cuando había perdido la fe en mí mismo, y ese fue el mayor regalo. Los $2 millones que me prestó no fueron solo dinero. Fueron una oportunidad, un recordatorio de que podía empezar de nuevo. Aprendí a valorar cada oportunidad, por pequeña que fuera, porque cada una es una puerta hacia el futuro.
Thomas no solo me dio dinero, me dio fe. Fe en que la bondad aún existe, que las personas pueden resurgir de las cenizas. Cada tarde, miro a la abuela sentada en el porche, tarareando una melodía de piano que ya no recuerda por nombre. Sostengo su mano, sintiendo la fragilidad de los dedos que me enseñaron mis primeras notas. Abuela, lo logré, susurro, sabiendo que tal vez no entienda. Hice que el nombre Whitmore sea algo de lo que sentirse orgulloso. Ella no responde, solo sonríe. Y en sus ojos veo el antiguo Birmingham, donde todo aún podía comenzar de nuevo. Si estás atravesando días oscuros, recuerda que la luz no está lejos. Está dentro de ti. Perdí todo, pero gracias a la abuela y a quienes creyeron en mí, me encontré de nuevo. Ese es el verdadero legado de la familia Whitmore. No acero, no dinero, sino resiliencia y amor. Cada mañana, mientras me siento con la abuela viendo brillar el río Caaba, sé que encontré un hogar. Pequeño, sí, pero completo. Y para mí, eso es suficiente.